Señor, estamos agradecidos, bendito Rey de Gloria, por la hermosa oportunidad que tenemos, por la sangre de Jesús derramada, de que nuestros pecados sean perdonados y así ser hijos e hijas tuyos, oh Dios de la gloria. Que en verdad podamos percibir tu amor de Padre en cada uno de nuestros corazones, que podamos sentir la libertad de ese amor glorioso y sublime que tú nos manifiestas en tu Hijo, nuestro Salvador eterno. Rogamos que nos ayudes a vivir conforme a la identidad de hijos y hacer siempre lo correcto delante de ti. Bendícenos en esta hora y permite que tus palabras hayan cabida en nosotros, Dios omnipotente. Por tu gracia lo rogamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, mejor, un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y esta es una hermosa imagen
de lo que representa el establecimiento del reino de Dios y del gobierno de Dios sobre la tierra. Decíamos el domingo que Apocalipsis ha sido llamado el quinto evangelio. Los 4 evangelios que conocemos han descrito el hecho de que Jesús vino como un hombre, murió en la cruz del Calvario, se fue sepultado, ascendió, resucitó y ascendió, pero va a venir por segunda vez. Así que Apocalipsis entonces narra es el hecho de que aquel que murió en la cruz como cordero ahora viene como el león de la tribu de Judá y tiene todo dominio, toda autoridad, todo poder, todo gobierno, y por eso él es digno de recibir toda la alabanza y toda la exaltación, como lo estamos viendo en este capítulo. El que está sentado en el trono es el Padre, quien tiene el libro de la posesión de todo cuanto existe. Y no había quien tomara ese libro de su mano, sino uno solo, el Cordero que estaba como recién inmolado, el Cordero que estaba recién ofrecido en sacrificio. Pero cuando Juan ve al Cordero, también está, que ahí está la plenitud del Espíritu, y dice que en el verso 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Dice la nueva versión, y parecía haber sido sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos que aquel que tiene todo el dominio, todo el poder y toda la autoridad para tomar del que está sentado en el trono el libro, el rollo, que es el dominio sobre todas las cosas, es un cordero que está inmolado, pero además ese cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los corderos, en realidad, los cuernos que tiene son demasiado pequeños. No son los cuernos de un carnero. Los corderos tienen unos pequeños bretoncitos allí que parecieran que son cuernos, pero en realidad no lo son. Solo que este cordero particularmente tiene 7 cuernos y 7 ojos. Pero la escritura da la claridad de que son los que 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que nos está diciendo la escritura? Que aquel que reinará sobre la tierra, el Cordero, lo va a hacer en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, por supuesto fue lleno del Espíritu Santo. Caminó lleno del Espíritu y luego él necesitó el poder del Espíritu, que fue después de su bautizo. Y así vivió Jesús hasta el último momento de su existencia aquí, y así ascendió en el poder de Dios. Pero entonces, cuando la escritura menciona que el cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, lo primero que vemos es que Dios enviará la plenitud del Espíritu Santo sobre toda la tierra. El reinado que será establecido en la tierra, que es cuando Jesús regrese y establezca su reino, lo hará, pero en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es que hemos insistido en la necesidad que nosotros tenemos de ser hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas llenos del Espíritu Santo desde ahora. Porque es la única forma en la que seremos parte del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. La llenura del Espíritu Santo no es una opción, no es una moda, no es si creemos o nos parece.
Es la única forma de poder honrar al Señor en este final de tiempo. No existe otra manera. Para ser librados de el engaño que viene y que ahora hay, y que ese engaño va a aumentar y aumentar y aumentar, no existirá otra forma más que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y hemos insistido una y otra vez que para ser llenos del Espíritu primero tenemos que nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede ser nunca lleno del Espíritu. Y solamente nace de nuevo aquella persona que ha tenido la convicción profunda de pecado y se ha encontrado con el Salvador. Aquella persona que ha recibido una nueva naturaleza, que como dice Tito en el capítulo 3, verso 4, hemos sido regenerados y renovados en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Sí? Entonces, toda persona que ha sido renovada y regenerada en el Espíritu Santo es quien ha nacido de nuevo. Una persona que sigue con los mismos deseos que antes tenía, con la misma naturaleza, con la misma práctica de maldad, con la misma práctica de pecado, esa persona por supuesto no ha nacido de nuevo, aunque asista a lugares como este, en todo el país. Y aunque lleve muchos años asistiendo a lugares como este, en todo el país, en toda la tierra. Porque hay mucha gente en esta nación que se dice de la iglesia y en realidad no ha nacido de nuevo. No es una persona que evidencia el fruto del Espíritu. La persona nacida de nuevo tiene el Espíritu encendido. Así que es una persona que por lo menos sus sentidos espirituales empiezan a estar despiertos. Entonces, si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede oír la voz de Dios, no puede disfrutar la presencia de Dios. Escuchas mensajes, algunos los califica bien, otros los califica mal, a algunos le parece bien, otros no, y sencillamente esa es su vida. Pero no hay una naturaleza nueva al interior de su ser. Se necesita nacer de nuevo. En realidad, nacer de nuevo es una responsabilidad que tenemos nosotros y un regalo que Dios nos da. Mucha gente del pueblo de Dios no ha nacido de nuevo. Asegúrate que tú lo hayas hecho. Asegúrate que en verdad en tu corazón haya un deseo de estar verdaderamente amando al Señor, amando su palabra y poniéndola por obra. Entonces vemos que el Señor enviará su Espíritu en el establecimiento de su reino por toda la tierra. Ahora, los cuernos, según la Biblia, son una figura de autoridad, representan autoridad. Y los ojos representan revelación, representan visión. Si son 7 cuernos, representa la plenitud de la autoridad. Y si son 7 ojos, representa la plenitud de revelación o de visión. Entonces miren cómo va diciendo la Escritura. Que para el final del tiempo, el Señor va a derramar su Espíritu y va a permitir la plenitud de su autoridad manifestándose. Por supuesto, cuando Jesús venga por segunda vez y establezca su reino, la autoridad va a ser establecida completamente. ¿Sí? Los 7 ojos hablan de visión, hablan de revelación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu, recibimos plena autoridad y plena revelación. Así es como se va a ir moviendo el pueblo de Dios para el fin del tiempo. Porque Apocalipsis, más que ser una revelación de las cosas que van a venir, en realidad lo que manifiesta es a Cristo estableciendo su reino sobre la tierra. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando Cristo reine sobre la tierra? Esa es la realidad. Entonces, Él está prometiendo que ese pueblo va a estar en la plenitud del Espíritu, en la plenitud de autoridad y en la plenitud de la revelación, de la visión.
que Dios va a traer sobre este tiempo. Así que Dios nos quiere dar por su gracia más autoridad, más revelación. Y por eso es que es indispensable que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla de 7, recuerden que lo dijimos el domingo, 7 en la Escritura habla de perfección, habla de plenitud, habla de algo completo, de ciclos completos. El Señor lo ha establecido de esa forma. En 7 es la forma en la que el Señor ha establecido, incluso así se establecerá el reino de Dios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. En 7 está establecido cómo se dará el establecimiento de su reino sobre la tierra. Así es como el Señor lo menciona. Y ahora está hablando de los 7 espíritus de Dios. No que Dios tiene 7 espíritus. Dios tiene un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, pero se mueven esas 7 dimensiones que la Escritura menciona y que ya vamos a empezar a mirar. Pero debemos ser conscientes de que si el Cordero, que es el único que toma autoridad, dominio sobre todo, tiene 7 cuernos, es plenitud de autoridad, y 7 ojos, está hablando es de la plenitud de la visión y de la revelación del Señor, la que va a permitir sobre su pueblo que está completamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, si son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, significa que el pueblo de Dios para el fin del tiempo va a tener que aprender a moverse en las 7 dimensiones del Espíritu, en cómo el Espíritu de Dios se manifiesta. En esas 7 maneras en las que el Señor ha determinado que Él va a moverse en su pueblo y en sus hijos para este final de tiempo. Por eso habla de los 7 espíritus. Y de esa manera nosotros recibimos poder y revelación para testificar de su gloria. Así como miramos una serie que acabamos de terminar la semana pasada, como miramos espíritus de engaño que van a venir y que están viniendo sobre la tierra, así también por otro lado el Espíritu de Dios va a traer la plenitud de revelación. Va a traer entendimiento para que nosotros nos movamos de acuerdo con su voluntad. Porque ahora hay demasiado engaño. Y la única forma de ser librados del engaño es que nosotros estemos junto al verdadero, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No una imagen que nosotros mismos concibamos de Dios. Creamos una imagen que nosotros nos inventemos de Dios. Porque lo vimos hace 8 días en el Salmo 115, que cuando nosotros semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos, ¿recuerdan eso? Las imágenes, tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen narices y no huelen, tienen oídos, no escuchan, tienen pies y no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Entonces, cuando una persona crea una imagen distorsionada de Dios, creas un ídolo. Y por eso no puede ver a Dios, no lo puede oír, no puede disfrutar de su presencia. Necesitamos es revelación del Dios verdadero. Porque si no caemos en ese juicio que hay ahí en el Salmo 115. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es por eso hay gente que no puede tener una profunda comunión con Dios porque se inventó un Dios que no existe. Se creó un Dios falso. Como cuando Israel salió de Egipto y estaban en el desierto, Moisés subió al monte a encontrarse con Dios y el pueblo, como veía que Moisés se tardaba en regresar, decía, no, Aarón, por favor, haznos un Dios. Necesitamos a alguien que veamos acá. Dios en la cima de la montaña, algo temible que se veía, y es que no, queremos un Dios acá. Y le hicieron el becerro de oro y dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Mañana será fiesta para el Señor. Hicieron un becerro. Cada vez que yo pierdo la perspectiva del Dios verdadero, voy a levantar un ídolo. Y cuando levanto un ídolo en el corazón, según el Salmo 115, dejo de ver a Dios, dejo de escucharlo, dejo de percibirlo, de adorarlo, de percibir verdaderamente su presencia. Entonces,
cuidado, que la imagen que tú tengas de Dios deba ser la correcta, la que te da la palabra, la que te da una relación cercana con Él, no un Dios que te estás inventando. ¿Quién se inventa un Dios? Sencillamente alguien que dice algo como esto: no, pero uno no tiene que ser tan fanático, tan exagerado, pues tampoco. Tanto, ahí te estás inventando un Dios. Porque estás tratando de acomodar tu vida a lo que tu supuesto Dios te permite. Porque el Dios verdadero ya te ha dado una determinación y una directriz en su palabra. No es que acomodemos la palabra a nuestro estilo de vida, es que nuestro estilo de vida se acomode y se someta a su palabra. ¿Queda claro? Porque si no lo haces, creas un Dios falso y pierdes revelación del Dios verdadero. Esa es la realidad. Por eso hay que mucha gente en el pueblo de Dios no tiene encuentros genuinos con Dios. Tienen una imagen completamente distorsionada de Dios, como ay, Dios tan aburrido, todo es pecado, todo es malo. Si yo escucho a Maluma es malo, si yo escucho a Fonseca es malo, si yo escucho a... Se me acaba el repertorio. Bueno, al que sea, es malo. Entonces todo es malo. No, yo no quiero ese Dios, yo quiero un Dios a mi imagen, uno que me permita hacer todas esas cosas, que me permita ver pornografía, que me permita masturbarme, que me permita ver películas horribles. Un Dios así, un Dios chévere. Por eso es que esa gente tiene un ídolo y por eso no tienen encuentro real con el Dios verdadero. Por eso sus espíritus están apagados y la mayor parte del tiempo esa gente que crea dioses falsos o la imagen de un Dios falso, pues es una persona con su espíritu apagado. Todo el tiempo está como triste, como que maluco, como que no disfruta de la vida. No es un ser intenso, apasionado, no es un ser vibrante, como la vida es fantástica, la vida es extraordinaria, la vida es maravillosa, yo quiero estar con Dios, quiero conocerlo, quiero estudiar, quiero salir adelante, quiero bendecir mi casa, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, quiero bendecir mis generaciones y el Señor se tarda en venir. No, esa gente ahí anda como arrastrando los pies, como que bueno, ya, todo es lo que les he dicho. ¿Cómo lo dicen? Normal, todo es normal. ¿Cómo te parece? Normal. ¿Y aquello? Normal. ¿Y cómo te parece? Normal. Todo normal. Pero ¿sabes qué es normal? Un ser apagado, triste ahí, una vida ahí toda, tú ya sabes. Iba a decir una palabra, pero mejor no. ¿Estás tú lleno del Espíritu? ¿En tu corazón disfrutas de la vida? Porque la vida es hermosa, pero en el Señor. La vida sin Dios es horrible. En serio que es horrible. Así la gente haga muchas cosas para tener placer, pequeños episodios de placer. La vida sin Dios es horrible. Pero una persona que tiene al Señor disfruta de todo. Y está contento, está tranquilo, está en paz. ¿Tiene momentos de aflicción? Obvio. Obvio, Bobis, claro que sí. Claro que sí. Pero ¿dónde pasa esos momentos de aflicción? En la presencia de Dios. Está ahí. Y el Señor le consuela, el Señor le conforta, el Señor le levanta, el Señor le bendice. Pero esa gente toda apachurrada, toda apagada, toda maluca ahí, que la vida es horrible, que pereza. Mucha gente deseando hasta morirse. ¿Y cuántos años tiene? ¿90? No, 15. ¿Y ya te quieres morir? Sí, la vida es horrible. ¿Cuántos tienes? 16. ¿Y te quieres morir? Sí. Y en cambio un viejito va al médico, va a especialistas, toma pastillas porque quiere vivir. Imagínate la contradicción. Uno de 16 se quiere morir y el otro está haciendo todo el esfuerzo por vivir. Pero en tu corazón hay plenitud en el Espíritu. Eres un ser que disfruta, que voy a disfrutar de la vida. Uno sin plata, uno sin no sé qué. No, con plata o sin plata. Tú podrías ser un ser muy feliz si tienes una verdadera relación con el Señor. Si andas en la plenitud de los 7 espíritus de Dios. Ese es el desafío. Y toda persona que se conecta verdaderamente con Dios anda en plenitud. Aunque hayan cosas complicadas y difíciles, todas las tenemos, obviamente. Pero entonces, amados, cuando nosotros aprendemos a recibir esta plenitud del Espíritu, manifestamos su gloria y empezamos a nosotros a negarnos a nosotros mismos.
para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, negarnos en nosotros mismos, no, el cristianismo es una vida de autonegación, de autosacrificio. No. Nos negamos es porque sabemos que lo que queremos no es correcto. Como dice Efesios 2, los deseos de la carne y la voluntad de la carne son cosas, porque de la carne, ya lo estudiamos en Marcos 7, en Mateo 15, de la carne solamente sale lo horrible, lo malo, lo sucio. Del corazón nunca va a salir una cosa buena, nunca. Lo bueno que hay en ti y hay en mí es porque Dios lo ha puesto. Todo lo bueno que sale de ti, todo lo bueno que sale aún de tu jefe ateo que no cree en nada, no cree ni en Poncio, no cree en nada. ¿Sabes qué? Que lo bueno que sale de él es un reflejo de Dios. Son huellas que Dios ha puesto en esa vida. Es el Señor, ¿entiendes? Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de la luz, donde no hay oscuridad, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, puede ser la persona más perversa, y cualquier cosa buena que sale de esa persona sale porque hay un toque de Dios sobre esa vida. Esa es la realidad. Porque del ser humano solamente no puede salir nada bueno. Lo bueno que tú hayas hecho aún antes de Cristo es porque el Señor puso huellas en ti. Porque aunque tenemos huellas del pecado después de Adán, también tenemos huellas del jardín del Edén, y esas no las podemos negar. Hay huellas del jardín del Edén que cada uno de nosotros lleva. No solamente son las huellas del árbol que nos hizo caer, también tenemos huellas antes de haber caído. Todo lo bueno que tú has hecho, lo noble, cuando eres noble, viene del Señor, viene de Dios, porque son huellas que Dios ha puesto en ti. Todos tenemos huellas del Edén, antes de la caída y después de la caída. Todos. Solo que pensamos que las huellas de antes de la caída son nuestras, y no es así, son del Señor. No es que fuimos creados a imagen y conforme a su semejanza. Entonces son huellas de Él. Así que ahora el desafío es que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse? Es decir, que este deseo que tengo va contrario al carácter, a la palabra de Dios, a su naturaleza, y me hace daño, y le hace daño a los que me rodean. Eso es negarse. Hacer el alto en el camino, decir, esto ofende a mis seres queridos, esto los daña, esto los afecta. Entonces negarnos es eso. Decir, no voy a hacer esto, no le voy a dar rienda suelta a mi naturaleza, porque no quiero en primer lugar ofender a Dios, no quiero causarme mal a mí mismo y hacerle daño a mis seres queridos. Pero eso se necesita inteligencia. ¿Entiendes? Para razonar de esa manera tienes que ser inteligente. Porque la Escritura dice que los necios ignoran completamente a Dios. Entonces se necesita una mínima de inteligencia, aunque sea un dedo, para empezar a pensar, a decir, no quiero ofender a Dios, no quiero ofender a mis seres queridos y no quiero hacerme daño. Eso es negarse. No es una religión de la prohibición, de la abstinencia, porque si no nos iríamos para donde esos calvitos de por allá del Tíbet, que ellos sí saben que es abstenerse, ellos se abstienen, se paran en puntillas, caminan en fuego, que para aprender a dominar el cuerpo y todo. Y se están entrenando para, si no tienen a Cristo, irse a arder verdaderamente en el infierno. Allá sí no van a poder evitar eso. No lo van a poder evitar. Porque Cristo es la única salvación de los seres humanos, no existe otra. Si esos calvitos allá que aprenden a caminar en el fuego no aceptan a Cristo, van a perecer eternamente. Esa es la realidad. Entonces que nos abstenemos, que nos hacemos curso de fakir, que no comemos por no sé cuánto tiempo, que nos acostamos en puntillas, que hacemos una cantidad de sacrificios que para dominar la carne. Y esos calvitos por allá tienen una oportunidad mínima y hacen la maldad. Es así, porque esa es la naturaleza de pecado. ¿Se acuerdan en la época, los que han leído historia, del monasticismo, que se encerraban los monjes y se flagelaban y se sacaban sangre de las espaldas, que para tratar de castigar sus propios cuerpos, y del corazón lo único que salía era maldad? Y después ahí una vida de privación, y después estaban ahí azotados, que querían, imagínate, con a punta de rejo quitar una maldad del corazón.
El único que tiene poder es el Espíritu de Dios cuando nos regenera y nos renueva al interior de nuestro ser. Entonces, amados, cristianismo no es una vida de abstinencia y qué horrible, que tan horrible. No. La persona que vive así es que no conoce a Jesús. Un ser con el que tú te puedes reír, con el que puedes pasar momentos extraordinarios. Los mejores momentos de tu vida los vas a vivir al lado del Señor. Cuando Él se ríe, todo es extraordinario. El Señor tiene un sentido hermoso del humor. Pero no se ríe de las bobadas nuestras. Él hace cosas extraordinarias y hay cosas que a Él le parecen supremamente graciosas y se ríe. Y cuando el Señor ríe con intensidad. Y cuando Él ríe, todo se llena de luz. Son olas de luz que cubren el vasto universo. Tienes que aprender a vivir esos momentos con el Señor. Cosas que a Él le parecen supremamente chistosas. O sea, como que tú me dices eso y Él se ríe. Y cuando está enojado, está enojado. O sea, el Señor siempre es un ser totalmente intenso en todo. Cuando Él está pasando un momento de aflicción contigo, Él la pasa contigo. Él no es que dice, bueno, de todas maneras, tranquilo, tú vas a pasar eso, aquí te espero. No, Él camina contigo. Él está a tu lado momento a momento, aunque tú no lo percibas. Aunque tú digas, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Me has dejado solo? Dicen, no, donde te hubiera dejado solo estarías en el infierno, hijo. Yo te he ayudado, te he sostenido. Hay gente que siente, Señor, a través de este desierto fue horrible, mira cómo tengo mis pies. Dice, ¿cómo que tienes tus pies? Si yo te llevaba cargado, hijo. ¿Cargado? Si donde yo te hubiera dejado caminar, no hubieras soportado. Tú tienes que aprender a tener la perspectiva correcta de Dios, de lo cercano que Él es a los seres humanos y de lo íntimo. Cuando la Escritura dice que aún tus cabellos están todos contados, pues los de los calvos es fácil. Pero los tuyos, el Señor los cuenta. ¿No te parece extraordinario? ¿Quién se ha preocupado por contar sus propios cabellos? ¿Quién? Y en cambio Él sí. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un ser demasiado importante para Dios. Aún los cabellos tuyos le son importantes a Dios. Todo lo tuyo es importante para Dios. Pero para que tú disfrutes de esta plenitud, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu, plenitud de autoridad, plenitud de revelación. Tener entendimiento de quién es Él, de lo que Él piensa, de lo que Él siente, de las cosas. Tú tienes que acercarte al Señor y empezar a percibir todo lo de Él. Dios no está en caos por la guerra entre Rusia y Ucrania y que hay amenazas nucleares y que la OTAN. No, Dios no está en eso. Dios no está en crisis porque hay guerra entre Israel y Hamás. Y ahora Hezbollah, que también les ayuda desde el norte. No. El trono de Dios es un trono en total reposo. El trono de Dios no es un trono de gente agitada, angustiada, de ángeles que corren, van, vienen. El Señor, y una locura ya, como si fuera una galería. Todo en el trono de Dios es orden perfecto, es armonía extraordinaria, todo está en su sitio. Hay tiempo para atenderte en citas privadas a ti. Y si quieres una cita privada cada día, te la conceden. Ay, no tienes que esperar agenda. No, es que no hay agenda. Eso es muy común acá en Colombia, ¿cierto? No hay agenda, llame el otro mes. No hay agenda, por 6 meses no hay agenda. Y ahorita, con todo lo que está pasando, no hay agenda. No, en el trono de Dios siempre hay agenda. No hay digiturnos, cieliturnos, no hay. No hay que tomar cieliturnos. Señor, tengo el 1.593.000, ¿cuándo me irá a tocar? No. Hay citas para ti cada día. Y sabes, 24 horas al día está abierto, allá no cerramos los festivos, no se salen a vacaciones, no hay 31 de diciembre, no hay nada de eso. Así que si tú tienes disposición, todos los días puedes venir al trono, guiado por el Espíritu. Y en ocasiones en el trono estarás intercediendo solo por ti, te sientes
el ser más despreciable de esta tierra, en serio. Porque si tú no te llegas a un punto a sentir así, tú no apreciarás verdaderamente la obra de la cruz. Hasta que tú no entiendas que el infierno sería algo demasiado justo para ti, no apreciarás la obra de la cruz. Cuando tú entiendes eso, valoras permanentemente esa bendita sangre y ese sacrificio de Jesús en favor tuyo. Y tienes un aprecio y una gratitud permanente. Por esa sangre es que puedes acceder. Por este cordero recién sacrificado es que tienes acceso al trono. Es que te puedes acercar con libertad y esa sangre permite que el Padre se pueda acercar a ti con total libertad. Es una obra magnífica. Pero si tú todavía te crees buena gente, o culpas a otro, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá me la monta, es que mi vida la quiere controlar mi mamá, es que ella quiere que yo no escuche esto, que yo no vea esto, que yo no vaya allí, que yo no vaya acá. O sea, la culpa es de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita, del que sea. Cuando tú empiezas a ver la obra de la cruz, entonces tú te vuelves un ser hiper, mega, recontra, súper agradecido. Y valoras cada día. El que yo te pueda invocar, el que yo pueda decir Padre y sentirme tu hijo, tu hija, es por causa de esa gloriosa sangre. Y que es una sangre no histórica. Esa sangre todavía está tibia. Cada vez que tú pecas y te arrepientes de todo corazón, esa sangre tibia te limpia. Te limpia. Cuando tú te cortas y te pones, usualmente uno hace eso, ¿verdad? Es cochino, pero no importa. Uno se corta y lo primero que se lleva es a la boca, ¿verdad? Esa sangrecita a uno le sabe y es tibiecita, ¿verdad? A eso me refiero con sangre tibia. Ella tiene una temperatura. La sangre de Jesús hoy todavía conserva su tibieza. Está viva, es poderosa, es eficaz para limpiar el corazón, para hacer de nosotros un pueblo que de verdad se acerque al trono y disfrute con intensidad de ese amor, de esa provisión permanente. Pero es la vida que tenemos que experimentar. La vida que tiene que empezar a fluir al interior de cada uno de nuestros corazones. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, recibimos más autoridad, más revelación. Y por eso es que pedimos, Señor, venga a tu reino. Que la plenitud tuya venga sobre mi vida. Yo quiero andar en esa dimensión. Yo quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero, Señor, expresar ese amor que tengo por ti en respeto, en obediencia. Bendecir a mis seres queridos. ¿Tú crees que Dios te creó para fregarle la vida a tus padres? Para poner a tu mamá a orar a las 2 de la mañana. Que podía estar durmiendo tranquilamente, plácidamente, y no, ahí a las 2 llena de angustia. Señor, salva a mi hijo, por favor, reprende los demonios que se lo quieren llevar, Padre. ¿Tú crees que naciste para eso, joven, jovencita? Para fregarle la vida a otros. No, naciste para hacer una bendición, pero tú mismo debes determinar serlo. Obvio que la mamita, si se levanta a las 2 o 3 de la mañana, pues que se levante a interceder. Pero tú serás el motivo del desvelo de tu mamá. Tú serás el motivo del desvelo de tu padre, o de tu esposo, o de tu esposa, o del pastor. Padre, por favor, cambia a esta persona, Señor. Y dele oración, y dele oración. No, tienes que volverte un ser de bendición en esta tierra. Que si todos nos levantamos a las 3 de la mañana es a estar con el Señor, a amarlo, a disfrutarlo, a percibirlo. Obvio que estaremos intercediendo permanentemente. Nunca dejaremos de interceder. Pero que no seas tú el motivo de nuestro quebranto y del quebranto de tus seres queridos. Que todo lo contrario, seas tú un bálsamo para el corazón. Que cuando la gente piense en ti, tenga una sonrisa en el rostro y en el corazón. Qué linda persona. Gracias a Dios por esta vida. Gracias a Dios por esta persona. Como que cuando alguien piensa en ti, ay, qué lindo es, Señor, gracias. Deberías volverte eso, ¿verdad? Uy, qué amén tan reforzado. Deberías volverte un ser tan hermoso, que todo el mundo levante acciones de gracias a Dios por tu vida.
que en vez de estar ayunando, por favor, conviértalo, Padre, este man se va a ir al infierno, Padre, por favor, ayúdalo, de misericordia, Señor. Que al contrario, Padre, gracias por esa vida, gracias por la paz que le has traído al corazón, gracias por esa sabiduría que le estás dando, gracias, Señor, por ese entendimiento, gracias porque es una persona tan hermosa, tan llena de ti, gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. ¿Eres motivo de dolor o de alegría? Porque en Dios es blanco o negro, ya sabes, no hay neutro. No, pues yo ni dolor ni alegría, más o menos, normal. No, si eres normal es de dolor, punto. Es la verdad. Pero si determinas bendecir esta generación, si determinas bendecir tu casa, tu familia, tu colegio, tu universidad, si determinas bendecir tu empresa, si determinas bendecir esta sociedad, el cielo mismo está a tu favor, Dios mismo, y todo lo que sea necesario está a tu favor. Dios está a tu favor. Miren todo lo que Dios hizo por José. Obvio, estaba en la cárcel, fue procesado y todo, pero todo lo que Dios hizo en favor de José, toda la sabiduría, todo el entendimiento. Ese hombre se volvió economista, se volvió ingeniero, se volvió arquitecto, ese hombre se volvió agrónomo, ese hombre se volvió especialista en todo. ¿Quién le dio toda esa sabiduría? El Señor, para bendecir no solo Egipto, sino esa generación. Y hablando en personal con Ron Charles, yo le preguntaba a él acerca de él. José fue un hombre que hasta el día de hoy es recordado con respeto en Egipto. Solo que no puedes ir a preguntar allá por José el hebreo. Nadie va a saber de eso. Pero ese hombre está asociado a una de las dinastías más poderosas de los faraones. Y es un hombre que se recuerda con honor. Obvio no lo asocian con los hebreos, no lo asocian con el pueblo judío, no lo asocian con nada que tenga que ver con Jesús. Pues porque obvio, ¿cómo le van a dar el crédito a otro que no sea egipcio? Por supuesto, ¿cierto? Porque ustedes saben que él asumió toda la identidad egipcia. Se peló la cabeza, vestía como ellos, todo. No es que algunos pelados acá estén egipcios, no. Pero él hizo todo, y asumió todo eso, todo lo de Egipto. Y allá lo recuerdan. Y hay cosas que él hizo hace 3.800 años que hoy todavía se pueden ir a ver. De la sabiduría tan grande. Entonces mira, cuando una persona determina vivir para la gloria de Dios, Dios todos los recursos que sean necesarios los pone a su disposición. Lo que sea. Sabiduría, entendimiento, revelación, gracia, favor. ¿Te imaginas ese hombre solo interpretando un sueño? ¿Cómo empezó a declararle a Faraón qué era lo que tenía que hacer? Y cómo fueron surgiendo ideas y cómo fue surgiendo la manera de hacer cosa tras cosa tras cosa. Fue extraordinario. Eso es lo que hace cuando una persona determina vivir para la gloria de Dios. No para sí mismo. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para tus propios deseos? ¿Para tus propios anhelos? ¿Para tus propias debilidades? ¿O para el Dios Todopoderoso? Hablaba con un hombre hace años atrás, un médico que fue uno de los primeros PhD en genética. Se fue a estudiar a Europa, una beca de Colciencias. Y él no quiso, él dijo, los colombianos han pagado impuestos por mí. Por los impuestos de los colombianos yo estudié. Porque a él le ofrecieron indemnizar la nación y que se lo llevaban a estudiar, a trabajar en la NASA. Le dice, no, yo me quiero quedar y poner un hombre creyente. Era ateo cuando se fue. Y él declaró, si Dios me da la posibilidad, Él me puede revelar alguno de los secretos. Un hombre de los primeros doctores en genética que hubo aquí en el país. Si Dios me da una revelación, eso puede fácilmente convertirse en un premio Nobel. Solamente que Él le plazca revelarme eso. A ese nivel de respeto llegó ese hombre cuando se fue ateo. ¿Y saben cómo se volvió al Señor? Era ateo y se fue. Y en los tiempos libres, tú sabes que así son los académicos, querías refutar históricamente todos los errores que tenía la Biblia. Porque a él le gustaba estudiar historia.
Entonces se dedicó a estudiar, cuando no estaba en los laboratorios, se dedicó a estudiar sobre eso. Y llegó a un momento donde él tuvo que determinar que toda la evidencia científica por el método científico que él usaba era real o él lo tenía que negar. Y entonces empezó a decir, bueno, si tú de verdad existes, entonces yo no puedo cometer la torpeza de no conocerte. Y así, tratando de probar los errores históricos que tenía la Biblia y las incongruencias históricas, fue que se convirtió a Cristo. Es una historia muy linda. Y luego de eso empiezas a profundizar en la escritura y a darse cuenta de cosas. Se viene, y él es un gran investigador hoy día aquí en Colombia, un gran hombre de Dios. Ha hecho muchas investigaciones en el genoma humano y ha trabajado mucho de eso cuando él recién empezaba aquí en Colombia. Pero entonces, cuando uno determina vivir para su gloria, todos los recursos del cielo están a su disposición. Vino con un proyecto en un lugar y dijo, si este proyecto lo aceptan acá, yo voy a quedarme trabajando acá y voy a apoyar esta universidad. Y lo hizo. Todo ese proyecto se dio, le apoyaron. Y es un hombre lindo que tiene gran respeto por Dios hasta el día de hoy. Entonces, imagínense que todos y cada uno de nosotros determine en verdad hacer lo correcto ante el Señor. ¿Cuántas cosas Dios tendría a disposición para nosotros? Vivir en la plenitud del Espíritu. Así que Dios nos va llevando en un camino de autoridad y nos quiere dar autoridad. Y se necesita autoridad y revelación para ese final de tiempo. Porque obvio, Jesús advirtió acerca de mirad que nadie os engañe. Timoteo habla, el apóstol Pablo a través de Timoteo, de los espíritus engañadores y doctrinas de demonios que apartarán de la fe a algunos. Entonces se necesita la plenitud del Espíritu para revelar la palabra de Dios, para traer una revelación fresca de Dios a esta generación tan necesitada. Porque esta es la generación que más acceso tiene a la información. Lo que se produce, decía alguien, en información, en un solo día, tardaría una persona en estudiarla casi 9 años, estudiando 24 horas al día. O sea, es imposible. Lo que solo se produce en información en un solo día, hoy. Así que si tú vas a querer estar informado, lo siento, no va a ser posible. Te tomaría 9 años solo conocer lo de hoy, sin hacer pausas por ahí, pausas activas, solo un día. Entonces, ¿qué necesitamos? Revelación del Espíritu. Pero para esto Dios tiene que convertirse en la razón total de tu existencia. Dios lo más importante en tu vida. No como una teoría, sino como una realidad. Y que tú aprecies intensamente al Señor, su palabra, su consejo. Y que concibas que todo lo que Dios dice en su palabra es absolutamente cierto. Como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, que frente a la verdad de Dios, todos los demás pueden estar mintiendo. O sea, que si Dios lo que dice acá es así, aunque hombres argumenten en contra, están mintiendo. ¿Queda claro? A esa determinación tenemos que llegar. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Vamos a Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría 2, de inteligencia 3,
Espíritu de consejo 4 y de poder 5. Espíritu de conocimiento 6 y de temor del Señor 7. Los 7 espíritus de Dios mencionados. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca en su segunda venida, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y esto es hermoso, la restauración del Edén en la tierra, en el milenio. Morará el lobo con el cordero. Pero en esa época, porque aquí los lobos toca destruirlos. Porque los lobos que se meten al rebaño matan las ovejas. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, todo en armonía perfecta. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Otra vez, porque así comían los animales al principio. Y no te parezca extraño, un elefante tan grande come hierba. ¿Sí estamos? Los rinocerontes tan grandes y gordotos comen hierba. ¿Te das cuenta? No es loco. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y aquí les dije el domingo que Dios también en su redención redime la serpiente, porque hoy las odiamos. Todas las culebras las odiamos, las que se arrastran y las que nos cobran. Pero hay redención aún para el animal. ¿Sí? Hay redención para este animal, ¿se dan cuenta? Escuchen esto, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra entera será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Ese es el milenio. Así que cuando Jesús venga por segunda vez, se establecerá su reino y será una restauración extraordinaria. Ese es el gobierno del Señor. Pero Él gobernará en la plenitud del Espíritu. Y esas dimensiones del Espíritu son las que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el primer espíritu, la primera dimensión que menciona los 7 espíritus es el Espíritu del Señor. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Es la primera dimensión. ¿Qué significa esa dimensión? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros cuando dice y reposará sobre él el Espíritu del Señor? Es el primero de los 7 que menciona la Escritura cuando hace referencia a los 7 espíritus de Dios. Entonces, cuando la Escritura habla de el Espíritu del Señor, tenemos que ir inmediatamente a Isaías 61. El Espíritu del Señor es lo primero que llena a Jesús Santísimo, pero dice Apocalipsis en el 4, en el 1, que los 7 espíritus se mueven en medio de la iglesia. Así que los 7 espíritus serán enviados por toda la tierra, que significa la plenitud del Espíritu de Dios morando en medio de su pueblo. Entonces, la primera dimensión de los 7 espíritus es el Espíritu del Señor. Y miren lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, es lo primero, en su segunda venida, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos, ¿cuántos? Todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, esas personas, árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, cuando la Escritura habla de esa primera dimensión, el Espíritu del Señor viene sobre una vida con un propósito. Dios llena a una persona del Espíritu Santo para bendecir a otros. El Espíritu de Dios está sobre ti, estaba sobre Jesús. Y ahora, esta palabra está declarada para Jesús Santísimo, por supuesto. De hecho, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, se le entrega el libro y hemos explicado acerca de eso. Que ninguna persona públicamente leía ese pasaje porque la convicción que tenían era que cuando viniera el Mesías sería el único en el cual lo pudiera leer. Entonces, cada semana ellos leían porciones de la Escritura y justo ese día que va Jesús, el día de reposo, como de costumbre, o sea, Jesús era más juicioso que muchos de ustedes. Jesús se congregaba cada semana. Muchos de ustedes no lo hacen. Jesús lo hacía. ¿Sí? Conforme a su costumbre, dice que se levantó a leer. Y vamos a leerlo para que ustedes sepan lo que estoy diciendo. Lucas 4. Así que por favor, todos los vaguitos empiecen a arrepentirse y congréguense juiciosos. No es que yo me congrego por YouTube. No, venga acá. Porque acá hay impartición, acá es donde se ponen buenas las cosas. Es aquí, en la presencia del Señor. YouTube solo para los enfermitos y para los que están fuera de la ciudad. De resto todos acá. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Escuchen eso, lea y subrayenlo ahí. ¿Qué dice ahí? Todos digan por favor, ¿qué dice? Conforme a su costumbre. O sea que él cada semana se congregaba. Digan eso conmigo. Jesús, vamos todos, Jesús cada semana se congregaba. Que eso le resuene adentro. Conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque nadie, ningún hombre, nadie leería ese pasaje públicamente. Nadie nunca se hubiera atrevido a hacerlo. Nadie. Entonces todo el mundo quedó sorprendido. Pero cuando él declaró eso, la presencia de Dios llenó esa sinagoga. La llenó completamente. Por eso dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Lo que está diciendo es: yo soy el ungido de Dios. Porque Mashiach en hebreo significa el ungido. Y era lo que ellos estaban esperando, el ungido, haciendo referencia a Isaías 61. El ungido de Dios, el ungido de Dios. Y tú a nadie llames el ungido de Dios. El ungido de Dios solo es Jesús. ¿Estamos claros? Obvio que el Señor también nos unge. Juan lo dice, que la unción del Santo está sobre nosotros. Pero en esa condición solo el ungido de Dios es Jesús. Hoy se ha cumplido sobre vosotros esta escritura, delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca.
Cuando dice que todos dan buen testimonio de él, no es que no, este man es buena gente, es un joven muy chévere. No, 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 no. Cuando dicen que daban buen testimonio de él, era que como es la primera vez que ellos percibían la presencia de Dios, todos empezaron a declarar que en verdad sobre él estaba el Espíritu de Dios. Todos estaban maravillados. La atmósfera de ese lugar fue cubierta por primera vez por la presencia del Dios Todopoderoso, la primera vez. Porque antes Jesús asistía a la sinagoga, pero él era un hombre lleno del Espíritu, pero era Dios que se encubre, Dios que no era revelado. Solo vino en el poder del Espíritu cuando se bautizó y los cielos se abrieron, y por eso entra al desierto lleno del Espíritu y sale en el poder del Espíritu. Entonces, cuando él está en el poder del Espíritu, es que todo ese lugar fue cubierto de la presencia de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Cuánta humildad tuvo que tener Jesús? Esperar 30 años a que el poder de Dios reposara sobre él para hacer la obra. Una sujeción completa al Padre, porque tenía que hacerlo de esa manera. Todo el tiempo mirando las cosas, observando, viviendo una vida perfecta, porque Jesús jamás pecó, jamás, 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 jamás. ¿Entiendes qué es jamás? Nunca, nunca pecó. Que el diablo vino y trajo tentación, sí, pero en cuanto a su naturaleza. Si eres hijo de Dios, cuestionando su identidad. Porque la gente perversa piensa que es que Jesús, que algún día, como dice este perverso de Da Vinci, que no, del código Da Vinci, que es que Jesús estaba ahí con relaciones con María Magdalena. No, eso jamás. Porque la tentación vino de acuerdo, fue a su naturaleza, cuestionando su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es su identidad. No, que es que Jesús un día quiso y se sintió débil para irse a emborrachar. Jamás, entiendan, jamás. Que quiso acostarse con una mujer, jamás, entiendan, eso no era parte de su naturaleza. ¿Queda claro eso? Pero era un hombre, sí. Que soportó la tentación en todo, en cuanto a nosotros, sí, pero de acuerdo a su identidad. ¿Queda claro eso? Porque hay gente que lo ve tan humano que piensa que es que un día Jesús quiso agarrarse a trompadas con otro. No, eso no existe, no. La vez que sintió enojo, cogió un azote de cuerdas y no golpeó a la gente en el templo. ¿Se acuerdan eso? Volcó las mesas y nadie se atrevió a tocarle, porque se acordaron, el celo de tu casa me consume. No había nadie y el templo tenía una guardia, soldados armados con espadas, con lanzas, y nadie hizo nada del enojo tan tremendo que tenía Jesús, pero no tocó a la gente. Mis amados, Jesús está ahí hasta que algún atronado, que no ha de faltar, ¿no es este el hijo de José? Y cuando escuchan esas palabras, toda la atmósfera cambió. Porque claro, están recibiendo testimonio en el Espíritu por primera vez. Pero alguien ya quita la mirada y deja de percibir a Dios y se centra en lo natural. ¿No es este el hijo de José? Y toda la atmósfera se enraleció en ese momento, inmediatamente. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y empieza a ser como un libreto que se va a cumplir ahí en la cruz. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, está profetizando, haz también aquí en tu tierra. Y en verdad os digo, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer en Sarepta de Sidón. O sea, en esa época de angustia, Elías fue a una extranjera, porque ellos despreciaron al Señor. Lo mismo con Naamán, muchos leprosos había. Y cuando escucharon eso, llevaron a Jesús al monte del precipicio y lo iban a despeñar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ahí un par de veces. En Israel no es tan alto, pero es un acantilado que cualquiera que lo empujan allá se mata indefectiblemente. Porque no es tan alta la montaña, pero sí son rocas ahí para abajo. De ahí, de ese lugar, se ve el valle de Jezreel, el valle de Megiddo.
Y a Jesús lo llevaron ahí, él pasó por en medio. Y en ese día que ellos despreciaron al Señor, Jesús toma la determinación de irse a Capernaum. Porque era Nazaret donde el poder de Dios iba a manifestarse. Entonces, amados, cuando la Escritura habla del Espíritu del Señor, la primera dimensión del Espíritu, la primera, lo que está diciendo es que somos ungidos con el propósito de bendecir a las personas. Lo primero es, como lo declara Jesús aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias, hay esperanza. El Señor puede perdonar tus pecados, darte una nueva vida, cambiar tu naturaleza, regenerarte y renovarte. Son buenas nuevas. O sea, la primera dimensión del Espíritu de Dios viene a tu vida y a mi vida. Es para que nosotros podamos llevar un mensaje de esperanza a esta generación. Podamos decirle a la gente que en verdad, el Señor tiene respuestas. A un hogar destruido, a una familia quebrantada, a una persona enferma, a una persona que ya no tiene esperanza, a familias que lo único que tienen son conflictos, a familias que lo único que tienen son dificultades, a gente que no tiene ningún tipo de esperanza. A esas personas el Señor nos unge para llevar buenas nuevas. Dice además, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amados, el solo hecho de que hayamos nacido ya nos hace quebrantados de corazón. Así hayamos tenido el mejor papá, la mejor mamá, ya somos quebrantados de corazón. ¿Sabes por qué? Porque nacimos pecadores. Y toda persona pecadora tiene quebrantos de corazón, todos. Algunos más, otros menos. A algunos les ha tocado vivir cosas de verdad horribles, violaciones sexuales, abusos sexuales, maltratos, pobreza, escasez, mucha cosa dolorosa. Familias disfuncionales, sí. Pero el solo hecho de que hayamos nacido en esta tierra, ya somos quebrantados de corazón. ¿Queda claro? Y por eso, con ese quebranto, tenemos la opción de venir a Jesús, de poder abrir el corazón y que el Señor traiga sanidad a nosotros. O sea, el Espíritu de Dios viene para que anunciemos buenas nuevas, pero que también seamos parte de la respuesta de Dios a la humanidad, que llevemos la respuesta, Jesucristo, la respuesta de Dios el Padre al quebranto del corazón humano. ¿Me escuchaste bien? Jesucristo es la total respuesta del Padre al quebranto del corazón humano. Entonces, cuando anunciamos a Jesús, es porque estamos llenos del Espíritu. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una persona llena del Espíritu Santo lo que anuncia es a Cristo. Lleva el mensaje de la salvación, lleva el mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Todos esos quebrantos, todas esas heridas, que es que a mí desde niña, en esa época de nosotros del Antiguo Testamento, me la montaban. Ahora es famoso, bullying. Ahora me hacían bullying, me hacen bullying. No, en esa época no la montaban. Entonces, esa persona que está quebrantada de corazón, el Señor la quiere sanar. Y la quiere sanar es a través de tu vida. Por eso Él te unge con su Espíritu. Por eso necesitas vivir esta primera dimensión del Espíritu, ser lleno de la plenitud del Espíritu, para que evidencies esta primera dimensión. Bendecir al afligido, bendecir al quebrantado, al menesteroso, llevar esperanza. Esa persona que está cautiva, esa persona que está oprimida, tiene esperanza. Esa persona que no sabe cómo salir, porque está herida, está fragmentada dentro. Y más ahora, esta es una sociedad, y más la nuestra, es una sociedad herida. Mucho antidepresivo, mucho ansiolítico, mucho problema, mucha gente rayada. Mucha. Y el Señor quiere sanar esas rayas, pero con gente ungida en el poder de su Espíritu. Y cuando tú eres lleno del Espíritu, la primera dimensión que manifiestas es eso. Empiezas a dejar de pensar en ti para bendecir a otros. Dejas de centrarte en ti y buscas, Señor, úngeme. Quiero ser de bendición. Quiero bendecir a mi generación. Quiero bendecir mi tierra. Quiero bendecir mi familia, mis seres amados, mis amigos. Quiero bendecirlos a ellos. A pregonar libertad a los cautivos. Personas atadas
atadas, cautivas al pecado, a la maldad, a la amargura. En una cautividad de la cual no pueden salir. Y el Señor quiere dar libertad. Personas que no pueden ser libres de cosas que los mantienen atados, que tratan de avanzar. Y otra vez, ustedes han visto en las fincas que a veces ponen un perro y lo amarran de una cuerda. Y entonces él corre para un lado, corre para el otro. Y de repente corre con fuerza y se le olvida, no sé por qué, pero se le olvida que está amarrado. Y cuando va es que... y se da el tironazo ahí. Hay gente que en la vida está así. Está cautiva y quiere avanzar cuando... otra vez para atrás. No puede. No puede. Porque está atado, está cautivo. Y Jesús viene porque Jesús ama a esa gente. Y el Señor quiere traer esperanza. Y quiere sacar a esas personas de todo tipo de cautividad. Por eso la llenura del Espíritu en esta primera dimensión es bendecir a otros. Es extender la gracia y el favor de Dios para otros. Esa es la plenitud del Espíritu manifestada en esta forma. Vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Por causa de la cautividad al pecado, de estar atados, vienen opresiones. Los demonios vienen. Y hay gente enchuquizada en serio, pero bien en serio. Si tú ves a Jesús echando fuera demonios hace 2000 años, ahora hay muchos más demonios sueltos, muchos más. Y el Señor quiere bendecir esas personas, poner en libertad a los oprimidos. Porque toda práctica de pecado abre puertas a las opresiones satánicas. Toda persona en una práctica de pecado está oprimida por demonios. Un marihuano está oprimido. Un periquero está oprimido. Un cocainero está oprimido. Tiene demonios. Un bazuquero sí que más. Una persona atada a la pornografía está oprimida por demonios. Está una persona alcohólica, una persona de apuestas que está metiendo la plática y regalándosela, creyendo que los casinos son casas de beneficencia. O sea, a veces hay gente tan engañada, pero tan engañada, que van a ese lugar a regalar la plata allá y piensan que los casinos son casas de beneficencia. La ingenuidad es linda en los niños, pero eso se llama locura, necedad, estupidez. Pero la gente está oprimida. Ay, no, hoy es el día de tu suerte, hoy ganas. Hoy ganas. Y hay gente que tiene que salir después de dejar toda la plática allá. Y allá, ¿saben qué ha pasado en este último tiempo? Ya metieron tarjetas de crédito allá, reciben débito, todo. ¿Y sabes quiénes más entraron ayer a hacer allá lobby? Los gota a gota. Hay gente que se gasta toda la plata y coge un gota para recuperar lo que ha perdido. Imagínate el engaño. Gente oprimida. Oprimida. Dios quiere traer libertad. Y por eso te quiere ungir a ti, me quiere ungir a mí. Hay gente que lo único que tiene, ya se me acabó el tiempo, pero lo único que tiene es luto en el corazón. Y Él dice que el Espíritu de Dios vino para que se ordene, escucha, ordene que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza la tomaba la gente y se la ponía literal en la cabeza para mostrar la señal de duelo que llevaba. Hay gente que tiene ceniza todo el tiempo y vive así, se va a trabajar en ceniza, va a la casa en ceniza, va de paseo en ceniza, va a una fiesta en ceniza, todo el tiempo es ceniza. Y Él dice que se va a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Entiendes eso? Hay gente que lleva un luto en el corazón todo el tiempo. Luto, una tristeza. Son cara de tristeza todo el tiempo. Oye, ¿qué tienes? No, esa es mi vida normal. En serio, sí, yo soy así. Y no te ríes, no, soy feliz. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esa gente
que el Señor liberta, dice, serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Esos que estaban oprimidos, carepuño, care tristeza, care depre, care todo, ahora son árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Al ver esas personas darán gloria a Dios y dirán, el Señor ha visitado a esta persona. Oye, ¿qué pasó? Que ya no tienes cara de puño, cara de gran tribulación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? No, es que ¿sabes qué? Déjame contarte. Conocí al ser más glorioso que ha pisado esta tierra y ahora es el dueño de mi corazón. Ahora Él vino a cambiar mi dolor, mi tristeza, mi amargura. Se ha llevado todo eso y lo puede hacer contigo verdaderamente. Iglesia, vamos a estar de pie. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Que tú anheles esa primera dimensión. Para donde quiera que tú vayas, bendigas cada lugar. Pero para eso necesitas ser portador de esa vida, de esa unción, del poder del Espíritu Santo. Así que pon en línea todo lo que en tu corazón no esté correcto. Todo lo que no hayas hecho adecuado, pon en línea. Si no has nacido de nuevo, dile esta noche al Señor, yo necesito nacer de nuevo. Yo quiero de verdad que regeneres mi naturaleza, que renueves mi naturaleza, que venga el Espíritu de Dios a morar en mi vida. Vamos, ora, tú sabes tu condición. Si ya naciste de nuevo, ora por la llenura del Espíritu. Si estás apagado, si tú en realidad no tienes una nueva naturaleza, arrepiéntete hoy, pídele a Dios que te perdone por la sangre del Cordero, del que tomó el libro, del que estaba sentado en el trono. Por esa sangre, acércate hoy, dile, perdona mis pecados, perdona mis maldades, Señor, y úngeme con tu Espíritu, porque yo quiero bendecir mi generación, quiero bendecir mi casa, mi familia, quiero bendecir mis seres queridos, quiero bendecir mis compañeros, mis amigos, quiero bendecir todo lugar donde yo estoy, Señor. Levántame, vamos, habla con Dios, háblale un momento al Señor, exprésale en tu corazón lo que hay. Pide al Señor la llenura de su Espíritu. Pide al Señor la llenura de su presencia sobre ti. Que en verdad puedas tú ser parte de los ungidos del Señor, de las ungidas del Señor. Que puedas decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para ser un hombre ungido, una mujer ungida, un jovencito ungido, una jovencita ungida. Sé una persona ungida por el poder de Dios. Padre, todo espíritu de engaño se ha echado fuera de estas vidas, de estas mentes, de estos corazones, Señor. Toda voz maligna, Padre, toda opresión satánica que haya en esta casa, se ha echado afuera ahora. Por el poder de tu palabra, Señor, por el poder bendito de la obra de la cruz, haya libertad, Señor, haya libertad en cada hombre, en cada mujer, en cada joven y jovencita, en cada niño y cada niña, en cada familia, Señor. Que la libertad del Espíritu de Dios venga y nosotros podamos andar en esta primera dimensión del Espíritu, Señor. Ser ungidos para bendecir, ser ungidos para bendecir a otros, ser ungidos para manifestar tu gloria donde quiera que vamos, para sembrar esperanza donde no la hay, para llevar vida donde solo hay muerte, para llevar gozo donde solo hay tristeza, para sembrar paz donde solo hay caos, oh Dios, para traer sanidad donde hay enfermedad, Señor, para traer libertad donde hay cautividad. Bendito Padre de gloria, el poder de tu presencia nos pueda llenar, el poder de tu Espíritu nos pueda cubrir, Señor. Cúbrenos, Padre, cúbrenos. Bendice esta casa, bendícenos, Señor, y que podamos andar en la llenura del Espíritu, bendiciendo esta generación, que tengamos plenitud de poder, plenitud de autoridad, Señor, plenitud de revelación, de visión en el Espíritu, Señor. El Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios. Esa plenitud de las que queremos vivir, en esa plenitud queremos andar, Señor. No endurezcas hoy tu corazón. Cede tu corazón al Señor, cédelo. Abre tu corazón al Salvador.
Abre tu corazón al poder del Espíritu de Dios. Abre tu corazón para que la gracia de Dios te llene, para que la presencia de Dios te cubra. No te cierres, no creas las mentiras, no tengas diálogos con la serpiente. Oye la voz de Dios, oye al Espíritu de Dios, cree la palabra, confiesa la palabra, vive por la palabra de Dios, camina en la palabra de Dios. Cierra tu mente a diálogos con la serpiente, ciérrala. Cubre tu mente con la sangre del Cordero. En la sangre hay redención, en la sangre hay perdón, en la sangre hay protección, en la sangre hay liberación, en la sangre podemos tener completa y total libertad. Padre, bendícenos y acércanos a ti, Padre. Que tu presencia nos ayude a estar siempre delante de ti, que estemos siempre delante de ti, Señor. Bendícenos con tu poder, porque queremos experimentar esta dimensión del Espíritu para la gloria de tu nombre. El Espíritu del Señor que esté sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios esté en nuestras casas, Padre, para llevar esperanza, para traer gozo, para ser sembradores de vida donde quiera que vamos, Padre. Úngenos, Señor, y que esta dimensión, Señor, oh Dios de la gloria, del Espíritu sea una realidad en nosotros para la gloria de tu nombre en Cristo. Amén y amén. Padre, y como hombres y mujeres que anhelamos honrar y glorificar tu nombre, nos ponemos como ofrendas delante de ti. Toma tu ofrenda en tu mano derecha y con toda la gratitud vas a presentarla ante el Señor. Por tu gracia bendita, cúbrenos y ayúdanos a honrar y a exaltar tu nombre. Que la obra de nuestras manos sea bendecida por el poder de tu presencia, Padre de gloria. Bendícenos y acércanos a ti para gloria de tu nombre.